esta tradición de hace 2000 años de volver a la tumba del difunto para ver que está todo bien, tiene que ver quizás con el motivo por el cual los discípulos de Jesús hayan regresado efectivamente a la tumba de Jesús al cabo de 3 días, y ahí fue cuando, según la tradición cristiana, descubrieron que efectivamente su tumba estaba abierta y él había resucitado. Esta cueva mortuoria es una cueva mortuoria del siglo I, tiene 2000 años de historia y se ha conservado prácticamente a la perfección, y es un lugar perfecto para explicar de qué manera fue enterrado hace 2000 años Jesús de Nazaret y también algunas prácticas y costumbres vinculadas con su sepultura. Las tumbas mortuorias hace 2000 años tenían varias secciones. La sección por la cual acabo de pasar es una sección que dividía la parte de afuera de la parte de adentro, y podemos ver aquí cómo se conserva esta piedra giratoria que se puede ver prácticamente en su estado original. Esta piedra era la piedra que cerraba el interior de la tumba. Una vez adentro tenemos también varias secciones. Primero tenemos esta sección principal, en donde hay varios nichos cavados directamente en el interior de la roca. Podemos ver aquí un nicho que tiene unos 2 metros de profundidad, aquí otro y aquí otro, pero es que además hay un acceso a otra habitación, que para acceder a ella me tengo que agachar, porque esa era la habitación en donde enterraban a los difuntos de manera definitiva. Primero los enterraban aquí, dejaban pasar 12 meses hasta que el cuerpo se consumía y quedaban solamente los huesos, y cuando el cuerpo se consumía, los familiares volvían a la cueva mortuoria, recolectaban los huesos. Esto en la tradición judía se llama Yom Likut Atzamot, el día de la recolección de los huesos, así aparece en las fuentes talmúdicas. Los depositaban en cajas de piedra llamadas osarios, en donde se depositaban los huesos, y los osarios eran colocados en la segunda habitación, donde descansaban ya de manera definitiva hasta esperar el momento de la resurrección de los muertos. Una de las cosas que quizás pasan desapercibidas para el lector occidental que lee el Nuevo Testamento y que no está familiarizado con las costumbres judías de hace 2000 años es, por ejemplo, de dónde aparecen de repente, en el momento de la sepultura de Jesús, personajes como José de Arimatea y Nicodemo, que colaboran económicamente en la sepultura de Jesús. Y esto hay que explicarlo, y es que hace 2000 años, según las fuentes también de la literatura rabínica, en Jerusalén había gente de mucho dinero que donaban parte de su dinero para ayudar a los pobres y para ayudar a los peregrinos. Uno de ellos es Nacdimón, que aparece en la literatura rabínica. Nacdimón y Nicodemo, como podemos ver, los nombres son muy parecidos hasta el punto de que son el mismo nombre, pero dicho en idiomas diferentes. Hay algunos académicos y estudiosos del Nuevo Testamento que han postulado la idea de que Nicodemo, que aparece en el Evangelio de Juan, y Nacdimón, que aparece en la literatura rabínica como uno de los ricos de Jerusalén que apoyan a los peregrinos, son la misma persona, porque los relatos coinciden. Según el Talmud, Nacdimón donaba dinero para ayudar a los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Según el Talmud, Nacdimón donaba dinero para ayudar a los pobres, para que tengan comida, para que tengan agua. Y ahí podemos entender cómo esto se relaciona con el momento de la sepultura de Jesús de Nazaret. Jesús no vivía en Jerusalén, Jesús vivía en Galilea. Había llegado a Jerusalén peregrinando junto con sus discípulos. A eso le sumamos el hecho de que era de una familia humilde y por tanto seguramente no tenía recursos para poder
pagarse a sí mismo un entierro en un lugar que no es el de su residencia habitual, y por tanto aparecen en escena dos personajes que hacen acciones filantrópicas, en este caso José de Arimatea y Nicodemo, Nacdimón, que donan de su dinero para colaborar en la sepultura de un judío, en este caso Jesús, que es considerado un rabino por parte de sus discípulos, que acaba de ser crucificado por el malvado Imperio Romano, y por tanto ellos no pueden permitir que un judío, en este caso Jesús, no tenga un lugar en donde poder ser sepultado con dignidad. Según leemos en el Nuevo Testamento, a Jesús parece como que lo entierran en la tumba de un rico, no en la tumba de alguien de clase baja. Y por tanto, este es un lugar perfecto para poder entender cómo era su tumba. Porque esta era la tumba de una familia rica. Podemos ver cómo hay decoraciones típicas de una familia que tiene el suficiente poder adquisitivo para poder permitirse una tumba que además tenga este tipo de decoraciones. La piedra está bien tallada, la piedra está bien labrada, está todo bastante estético. Es decir, esta tumba es una tumba de alguien que tenía cierto poder adquisitivo y por tanto es una tumba que podría haber sido parecida a la tumba de Jesús de Nazaret. Como dije, esta es la sala en donde se colocan los cuerpos durante el proceso de descomposición. Ahora vamos a entrar a la segunda sala por este pequeño pasillo, hay que agacharse, para poder acceder al lugar en donde depositaban los cuerpos en el interior de los osarios pasados los 12 meses. Y aquí podemos ver la segunda sala en donde están estas cajas de piedra, que son sarcófagos o osarios en donde se colocaban los huesos de los difuntos ya de manera definitiva a la espera de la resurrección de los muertos. Otra de las costumbres que quizás pasan desapercibidas en el relato del Nuevo Testamento para un lector occidental es el hecho de que a Jesús parece como que lo entierran muy rápido después de su muerte en la cruz. Según la mayoría de opiniones, Jesús es crucificado un viernes. E inmediatamente después de que muere, da la sensación de que se apresuran sus discípulos y José de Arimatea y Nicodemo para realizar lo antes posible su sepultura. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a dos fenómenos que tienen que ver con la tradición judía. Y es que, por un lado, en Shabbat, el sábado, está prohibido realizar la sepultura de un difunto. ¿Por qué? Porque implicaría profanar el Shabbat. Y por tanto, si una persona muere instantes antes de que entre el Shabbat o en Shabbat, ese día no se lo puede enterrar y hay que enterrarlo al día siguiente. Y el segundo motivo, que se conecta con el primero, es el hecho de que según la tradición judía, a los muertos hay que enterrarlos lo más rápido posible y sobre todo hay que intentar evitar que un muerto pase la noche sin ser enterrado. Y es por eso que leemos cómo, según el relato del Nuevo Testamento, parece o da la sensación de que intentan sepultar a Jesús lo más rápido posible. Esto no es porque sí, sino que tiene una profunda y arraigada tradición dentro de la propia tradición judía de hace 2000 años. ¿Por qué regresan al cabo de 3 días a inspeccionar la tumba de Jesús? Nosotros sabemos, según leemos en el relato del Nuevo Testamento, que según el relato del Nuevo Testamento, Jesús resucita al tercer día, porque al tercer día regresan a su tumba y ven que su tumba está abierta, que él no está enterrado, y ahí se les aparece resucitado a sus discípulos. Obviamente, dentro de la tradición cristiana se han postulado múltiples teorías teológicas y explicaciones teológicas sobre por qué Jesús resucitó en el tercer día. Pero dentro de la tradición judía hay varios pasajes del Talmud y de diversas obras de la literatura rabínica que hablan precisamente de visitar la tumba del difunto durante los primeros 3 días. ¿Para qué? Para que los familiares se aseguren de que su difunto realmente sigue muerto y que no esté vivo por error, o que no haya sido enterrado vivo por error. Y esto se realiza durante los primeros 3 días. Y quizás el motivo por el cual los discípulos de Jesús volvieron a su tumba pasados los 3 días de su sepultura tiene que ver con esta tradición. Hay
un pasaje en el Talmud, por ejemplo, que nos cuenta la historia de una persona que al cabo de 3 días se descubrió que en realidad fue enterrada por error. Se levantó de su tumba, caminó, vivió 25 años más y tuvo hijos e hijas. Y recién después de 25 años murió de verdad. Y por tanto, esta tradición de hace 2000 años de volver a la tumba del difunto para ver que está todo bien, tiene que ver quizás con el motivo por el cual los discípulos de Jesús hayan regresado efectivamente a la tumba de Jesús al cabo de 3 días, y ahí fue cuando, según la tradición cristiana, descubrieron que efectivamente su tumba estaba abierta y él había resucitado. A esto le sumamos que hay otra tradición judía también vinculada al mundo de la literatura rabínica que postula que el alma del cuerpo se separa del cuerpo inmediatamente después de la muerte de la persona. En ese momento el alma está muy confundida. ¿Por qué? Porque el alma ha estado durante toda su vida terrenal vinculada a ese cuerpo y no entiende exactamente qué es lo que acaba de pasar. Eso explica también, por cierto, por qué hay que enterrar lo más rápido posible el cuerpo, porque mientras el cuerpo no ha sido enterrado, el alma no puede separarse definitivamente del cuerpo. Y eso explica por qué en la tradición judía hay que enterrar a los muertos tan rápido, para poder liberar al alma y que regrese al cielo. Pero es que además hay otra idea que dice que durante los primeros 3 días el alma todavía intenta regresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma todavía no acepta que tiene que abandonar el cuerpo, y es recién al cabo del 3er día, cuando el alma ve que el cuerpo empieza a descomponerse, que empieza a asimilar y a interiorizar la idea de que tiene que realizarse esa separación, que tiene que abandonar su cuerpo y que tiene que regresar al ámbito celestial. Y es por eso que volvemos otra vez a la idea de los 3 días. Los 3 días del alma confundida, los 3 días que según la tradición judía hay que volver a la tumba para asegurarse de que el difunto efectivamente esté muerto, junto con la idea de que la resurrección de Jesús se produjo al 3er día. Yo creo que no es casualidad, y yo creo que Jesús estaba tan involucrado dentro de su contexto judío que todos estos detalles que acabo de mencionar vinculados a su sepultura se pueden entender mejor conociendo la atmósfera judía en la cual Jesús desarrolló todo su ministerio. Por cierto, he creado una plataforma para ofrecer cursos desde una perspectiva un poco más académica y ya hay un curso publicado sobre toda la historia judía. Es un curso valorado en más de $350 y lo ofrezco por tan solo $87. Más detalles en la descripción.